La charla de hoy se ocupa de las campanas. No se sabe quién inventó las campanas. Raro, ¿no? Tampoco se sabe cuál fue el procedimiento de esta invención. Y lo más extraño es que ni siquiera hay mitos que expliquen el invento, como suele haber para otros objetos menos poéticos que una campana. Se sabe por su aparición arqueológica, por algunos escritos, que ya en la China había campanas allá por el 2000 a.C., en tiempos de la dinastía Xia, aquella dinastía cuasi mítica, de la que no se puede hablar demasiado seriamente. Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos las campanas se usaron para la comunicación, pero también como objetos rituales o como amuletos mágicos protectores. ¿Para qué? Bueno, para ahuyentar malos espíritus. Se colgaban y se agitaban en las puertas de las casas. Pero eso no tenía que ver con advertir la presencia de un visitante, no, sino que era más bien con fines de superstición. Sí, parece que al demonio le molesta cierto sonido de metales, cosa que hoy la gente lo suplanta por las llaves. Sí, en todas las civilizaciones hay sonidos así, tilín, tilín, tolón, tolón, que tanto sirven para llamar al mozo como para espantar un demonio. El uso de campanas en las iglesias se extendió en Europa, previa la existencia de las iglesias. Sí, claro. Es decir, ¿por qué no había campanas en las iglesias antes? Bueno, tampoco había iglesias. Las campanas llegaron desde Bizancio, dicen. Después empezaron a fabricarse en la región italiana de Campania, y de ahí su nombre, Campania. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, recién en el siglo XIII, en el norte de Europa. En la Edad Media existía la siguiente costumbre. De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. De este modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien y podía, llegado el caso, asistir al funeral. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerlas sonar desde antes de que este señor muriera, es decir, desde el momento de la agonía. La agonía en el sentido literal, más griego, ¿no? Sí. El momento de la lucha, muerte, claro. La lucha contra la muerte. Esto tenía dos propósitos. El primero era que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del tipo que se estaba yendo, ¿no? Y el segundo era ahuyentar justamente a los malos espíritus, y esto es porque parece que los malos espíritus tenían, quizá tienen por costumbre, estar al pie de la catrera, listos para importunar al recién finado. Sí, señor. Sí, señor. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y que las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo o al infierno. Sí, según le tocara. Semejante creencia causó problemas en Inglaterra, porque, en principio empezaron a cobrar para hacer sonar la campana. Entonces por ahí venían los parientes de un tipo agonizante y pedían que se escuchara la campana de la iglesia principal, que desde luego era la más grande y la más sonora y costaba mucha guita. Claro, mucha plata. Contaremos un ejemplo conocido. En el año 1216 se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, y el hijo de Isabel de Angulema. Claro. Venía medio maltrecho por las guerras y por los excesos que en aquel tiempo hacían mal. ¿Se acuerda? Que siempre hay un rey que muere por demasiada actividad sexual o por jugar a la pelota paleta y tomar agua después. Era más o menos lo mismo. Los ingleses que creían esto, a saber que el sexo produce la muerte, hicieron sonar meta campana y campana para que el alma de Juan tuviera una salida digna. Pero había muchos enemigos de aquel rey, entre ellos Robin de Sherwood. Juan había perdido muchos territorios conquistados en Francia, tenía muchos enemigos.
Entonces, indignados, los enemigos del monarca fueron a pelear a los seguidores de Juan, que estaban haciendo sonar las campanas, para detener el sonido. Y en aquella disputa murieron 200 personas. Hay que ser supersticioso para hacerse matar por esa gilada. Bueno. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. Lo que no sabemos es qué pasó con el alma de Juan Sin Tierra, que murió nomás en aquel año, en 1216. Otro asunto en que unas campanas fueron famosas ocurrió en España, en el reino de Aragón. El rey Ramiro II gobernó España entre 1134 y 1137, no mucho. Cuentan las crónicas que lo rodeaban nobles varones no muy dóciles. Era una circunstancia bastante común en aquella época, no solo en España, sino en Francia y en otras naciones, que el rey no tenía mucho poder. No, y el poder de los nobles y los varones competía con el poder. Menos en esa época, Alejandro, que en el año siglo XII todavía estaba la ocupación en parte del territorio, claro, los musulmanes, en parte del territorio. Bueno, y ahí estaba. Entonces, vinieron un día unos tipos, los nobles, para hacerle unas peticiones al rey Ramiro. Ramiro fingió aceptar los reclamos, les entregó algunos castillos, algunas fortalezas, y los nobles llegaron a creerse más importantes que el propio rey. Bueno, Ramiro, desplazado, incluso por aquellos a quienes había favorecido, esperó el momento propicio para vengarse e hizo algo horrible. Reunió a todos los nobles y les dijo que pensaba hacer una campana cuyo sonido llegaría hasta el rincón más remoto del reino. Todos rieron, pero inmediatamente Ramiro cerró la puerta, les cortó la cabeza a todos los nobles e hizo badajos para probar el sonido de su campana. Y dice que quedó finalmente como martillo, porque brindaba la mejor sonoridad, el melón del obispo de la diócesis de Aragón, pero esta es una precisión destinada a provocar mayor horror en este relato. Era pelado por ahí, con lo cual claro, no sé, posiblemente las personas que tienen el pelo muy acolchado, los badajos son un verdadero fracaso. Hubo, algunos siglos más tarde, otro problema con campanas. Sucedió en Roma. La embajada del Reino de España ante el Vaticano estaba justamente en la Plaza de España. O mejor, tal vez, que la plaza se llama de España porque ahí estaba la embajada. Es más probable. Pero hasta el siglo XVIII toda la plaza estaba bajo jurisdicción de la sección española. ¿Vio la escalera de Plaza España? Ahí donde va Valeria Massa, donde fuimos la otra vez y estaba cerrado. Sí, señor. Estaban arreglando. No se echaba, dice, tómensela de acá. Sí. Bueno, toda esa escalera formaba parte de la embajada española. Vos no podías ir. Claro. Que te decían, ¿dónde va? ¿Qué se piensa? Bien. La corona española se hizo de ese lugar en 1647 y mudó allí a los embajadores. Las relaciones con los papas eran buenas hasta que llegó el conde de Olivares, que tenía una costumbre extraña. Convocaba a la servidumbre con las campanas del palacio. No llamaba, fulano, no, ni tampoco una campanilla, no. Bum, 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 las campanas. Claro, al Papa le indignó el asunto, porque a cualquier hora tocaba el timbre. Sí, precisaba un sirviente y lo llamaban, que eran y 12, ponele. Bueno, entonces el Papa llamó al embajador, al conde Olivares, y le dijo que sonar la campana era un privilegio reservado para pocas órdenes religiosas y al propio Papa, y por lo tanto le estaba prohibido a los embajadores de España. El conde apeló a la benevolencia para que a España se le otorgara también ese beneficio, pero el Papa insistió en su negativa. El conde obedeció, pero se vengó. En el patio del palacio puso un cañón, y entonces, en vez de tocar la campana cuando llamaba a los sirvientes, empezó a tirar cañonazos. Bueno, el Papa no tuvo otra salida que conceder al representante de España y a sus sucesores el solemne privilegio de la campana, una prerrogativa que todavía conservan
del Palacio de la Embajada de De la Embajada España, de España. pero bueno, supongo yo que habrán arreglado de no tocar para llamar al mozo. Claro, no tocar a lo bruto, Claro. son mucho más opacos, es mucho más opaco el sonido. Muy bien. Bueno, eso es todo lo que yo debo decir sobre campanas. Y yo creo que hay que decir que la palabra campana entre nosotros Claro, tiene... pasó a designar también al que se queda fuera de un afano para ver si viene la policía. Claro. Vos hacés Se de llama campana. campana, pero en realidad no es una nueva acepción, sino simplemente una metáfora. Es campana porque se te avisa. Claro, totalmente. Eso es una metáfora. No debe considerarse que una metáfora es otra acepción. Claro, no, y además es una metáfora que no debe considerarse tampoco un barbarismo ni mucho menos. Sin embargo, la forma de llegar a segunda acepción suele ser primero una metáfora. Está bien. En Buenos Aires, le decía Alejandro, se han planteado privilegios así, porque la otra cosa para la que han servido las campanas en las ciudades coloniales españolas es para dar la hora. De hecho, ¿cómo sabía uno qué hora era cuando todavía no teníamos ni gente de África o de Oriente que vendiera relojes? Por eso le molestaba al Papa justamente, ¿qué pasa? este desorden. ¿Quiere una vacinilla o son las 3 de la tarde? Y hasta que finalmente se llegó a un acuerdo, de ahí viene lo de las órdenes, justamente. Los franciscanos tuvieron preeminencia sobre los jesuitas acá, sobre todo por estas cosas, pero las campanas de San Ignacio han servido para llamar a varias revueltas y revoluciones en el motín de las trenzas, por ejemplo. Hubo hace poco un concierto de campanas y tuvimos que llamar a alguien, porque acá las campanas hemos tenido una característica que no muchas ciudades tienen, y es que son tocadas por muñecos mecánicos, lansquenetes, Sí. soldados alemanes. Bueno, eso le iba a decir. Eso surgió en el sur de Alemania, Ajá. donde hay una gran tradición de lansquenetes mecánicos. Las lansquenetes eran los soldados de Carlos V. Los soldados de Carlos V de Alemania y de España. Pensaba también que tenemos otro tipo de Acá campanas. hay campanarios que están preparados para tocar piezas. Sí, claro. Durante una época, ahora yo no sé si lo hacen, Hace 4 años fue la pero última vez. allá, cuando yo trabajaba en Recoba, que es un lugar que estaba menos de 100 metros del Consejo Deliberante, creo que eran a las 6 de la tarde, tocaban unos tanguitos. Ajá. Todas las tardes tocaban un tanguito, sí, con Sí. el carillón. Bueno, lo que se hizo la última vez fue afinar, poner en sintonía las campanas de San Ignacio, del edificio de la Municipalidad, de San Francisco, de Santo Domingo, las que están en el radio vecino de la Catedral también, a la Plaza de Mayo, y allí interpretaron temas bien elaborados y todo, produciendo un efecto muy lindo y muy también sobrecogedor, porque esto es lo que tienen No, mete miedo. Mete Por miedo. otra parte, la campana tiene unas armonías que se sobreponen a la combinación de dos campanas. Una sola campana también tiene armónicos, como las cuerdas del piano. Entonces uno empieza a escuchar primero una octava, después una quinta, y se escuchan tan fuertes que a veces en el acorde no hay la quinta que se oye, y produce un efecto como de armonización tosca cuando no es así. Y hay formas de diferenciar el sonido de las campanas. Pensaba qué paradoja curiosa que una campana histórica, la de Filadelfia, que sonó allá en 1776, la llamada de Freedom Bell, la campana de la libertad, Sí, claro. tenga como eco otra tristemente célebre campana que es la de Hiroshima. Pero fuera de eso, hay formas de diferenciar esos sonidos cuando es una boda, por ejemplo, o cuando es un entierro, puesto que las campanas que se acompañan de vítores y de voces, en general son campanas festivas y las otras no. De modo que hay que estar muy atento porque, como nos dice el poeta John Donne, malamente citado por Ernest Hemingway, cuando escuches, viajero, sonar unas campanas, no te preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Atenti cuando escuchen talán, talán. Y Talán Talán es un lindo tanguito, muy viejo tanguito que va a cantar Jorge Vidal, pero debo decir que estas campanas a las que alude el talán talán del título no son de ninguna iglesia. Son de la yegua. No. Son de un tranvía. De un tranvía, Son de un claro. tranvía. El tranvía era también campanario en algún tiempo. ¿Sabe Una que me campana que ha acordé? desaparecido. Algo que usted por ahí le tocó vivir o que se lo contaran. En los barcos se usaron durante largo tiempo las Claro. campanas, y es una tradición. Claro, que bueno, la vieja campana que sonaba tlan, 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 en la niebla. En la niebla, claro, es el aviso de los barcos. Hoy en día algunos barcos, los barcos escuela, conservan este tipo Conserva de la campanas. campana y
Esas campanas de antiguos barcos están en todos los museos navales. Sí, señor, como exactamente. usted sabe muy bien. Exactamente. Vamos a escuchar a Jorge Vidal en Tarán, Tarán. Dale.